cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ya nos hablaste. Sabemos que tu Espíritu Santo ya comenzó a hablar a nuestro corazón, pero te pedimos, Señor, que sigas teniendo el control de este mensaje. Toma mis labios, mi mente y mi corazón, para que nada sucio, Señor, inmundo pueda salir de mis labios, sino, Señor, lo que respecta a tu santa palabra. En tus manos nos encomendamos en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo es leer la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Mire, la belleza de las parábolas, y hablábamos el domingo pasado que una parábola es un relato sencillo de algo cotidiano, de algo que conocemos, para enseñar o para dar a conocer un misterio oculto o una enseñanza espiritual. Y sabemos que el Señor Jesucristo usó mucho este lenguaje, esta forma de lenguaje llamado parábolas. Y las parábolas, hablábamos el domingo pasado, que tienen una peculiaridad. Las parábolas, al que tiene deseo en su corazón de aprender, las entiende. Pero aquellos que tienen su corazón cerrado o corazón duro, como las del corazón junto al camino, ¿se acuerdan del domingo pasado? Esos ni oyendo oyen, ni viendo ven, dijo el Señor. Entonces las parábolas son sencillas y son entendibles para aquellos que tienen el Espíritu Santo, para aquellos que son sensibles y que quieren buscar de Dios su voluntad. Bueno, la belleza de las parábolas, hermanos, puede ser encontrada en su simplicidad, porque esto que acabamos de leer prácticamente no necesita mucha explicación, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar, y ahí empieza a explicar el Señor. Prácticamente al final nos da la conclusión, cómo entraron y cómo salieron. Pero vamos a ver, porque esta parábola es sencilla y es fácil de entender. Mire, son 6 cortos versículos, pero en estos 6 cortos versículos el Señor Jesucristo se dirige a uno de los elementos básicos de la vida cristiana. ¿Cuál es? ¿Cuál era el punto central acá? Aunque no debemos perder de vista que está hablando de la oración en el contexto, ¿verdad? Pero el punto central acá es nuestra actitud, hermanos, hacia Dios. ¿Cómo es nuestra actitud hacia Dios? Y esa actitud hacia Dios debe de reflejarse ante nuestra actitud con los demás. Hay una parte en la palabra de Dios, creo que es en el libro, en la epístola de Juan, que dice: ¿cómo podemos amar a Dios que no le vemos y no podemos amar a nuestro hermano que lo estamos viendo? Es imposible. Entonces, habla de nuestra actitud. Esta es una historia, hermanos, con dos hombres diferentes, totalmente. 2 oraciones totalmente distintas, y hay 2 mensajes para nosotros. Fíjense que es interesante que estos 2 hombres fueron al templo. Qué bueno es lindo ir al templo, ¿verdad? Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Vinieron al templo. No cualquiera viene al templo, y no cualquiera viene a esta hora, 8 de la mañana. Dios les bendiga. Estos 2 hombres fueron al templo, pero los 2 tenían diferentes maneras de adorar a Dios. Eran 2 hombres que se dedicaban a la oración. No solamente iban al templo, sino que los 2 oraban, ¿verdad? Porque esto es algo importante que podemos notar aquí. Oraban en el mismo lugar, y los 2 fueron escuchados por Dios, pero uno, dice la Biblia, salió justificado. O sea, uno sí logró agradar el corazón del Padre, y el otro no. Lo más tremendo de esta parábola es que el malo salió justificado, y el bueno, entre comillas,
salió reprobado. ¿Cómo es eso? Bueno, es interesante eso, hermano, porque precisamente los malos, los necesitados, los enfermos, somos los que necesitamos de Dios. Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia. Fulano necesita ir. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión? Yo no soy tan malo como él. Él necesita ir. Recuerdo una vez que fuimos a evangelizar a la hermana República de Jayalía. Y ahí fuimos a buscar a una persona con nombre y dirección. Y nos abrió la puerta un joven remendado de la cabeza de acá hasta acá, como quien remienda una pelota de cuero. Con los ojos medios se le salían. Tenía 2 días de haber llegado del hospital. Por pasarse la calle a comprar alcohol, un carro lo revolcó. Y cuando le pregunto, oye, le hablo del Señor, me dice, no, aquel necesita, me dijo, pero casi que le podía hablar. Hermano, estando en esa condición, sabiendo que el pecado lo tenía en esa condición, no darse cuenta que él era el necesitado número 1. Bueno, déjeme decirle, así hay gente, van a la iglesia, oran, pero tienen actitudes en su corazón totalmente distintos. Cuando yo estudiaba este pasaje, que es sencillo, me di cuenta que a la iglesia llegan 2 tipos de personas. Llegan 2 tipos de adoradores. Llegan adoradores falsos y verdaderos adoradores. Y el Señor me llevaba a Juan capítulo 23. Ahí va a aparecer. El Señor dice que Él busca, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es interesante porque dice la palabra de Dios que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, el Señor busca verdaderos adoradores. Quiere decir que si hay verdaderos adoradores, eso nos da la contraparte, ¿verdad? ¿Cuál es la contraparte? Hay falsos adoradores. Y eso es interesante, hermanos, que nosotros esta mañana no solamente escuchemos este mensaje, sino que seamos confrontados por la palabra de Dios. ¿Qué clase de adorador soy yo? Salgo de este lugar justificado diciendo, no, yo no soy tan malo como piensan. Bueno, déjeme decirle que mientras desarrollamos esta historia, usted se va a dar cuenta qué piensa Dios de ese tipo de corazones. Es más, dice la palabra de Dios que si Dios algo aborrece, es aquella persona que se cree buena. Dice que a esos altivos Dios los mira de lejos. Por eso, hermanos, que el cáncer, por eso es que la enfermedad de la iglesia hoy es la altivez. Hombres que se levantan diciendo que son superiores a los demás. Tengo una unción especial, a mí no me toques. Eso, hermanos, ante Dios es altivez. Ante los hombres a lo mejor es una impresión y los hombres pueden adorarlos, pero Dios, hermanos, piensa totalmente distinto. ¿Quién es un falso adorador? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién es un falso adorador? Mire, un falso adorador es aquella persona que viene a la iglesia, que oye la palabra, pero no se ha convertido al Señor. Todavía no tiene una vida espiritual con Dios. Ahora, ese falso adorador puede convertirse en un verdadero adorador. Porque dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en... ¿Quién es la verdad? O sea, que sin Cristo usted no puede ser un verdadero adorador. Sencillo, tan sencillo como eso. Dígame usted, ¿cuántos verdaderos adoradores van hoy? Este día que se ha elegido para que el día del Señor se le llama esto, ¿verdad? ¿De cuántos adoradores el Señor se agrada? Cada domingo, cada reunión se presentan estos 2 hombres al templo a orar. Entiéndanse, la iglesia, la congregación. Bueno, ¿qué es la adoración? Adorar, hermanos, es la actividad más noble, es lindo eso, elevada e importante que el ser humano pueda realizar. Si usted puede realizar algo significativo en esta tierra, ¿sabe qué es? Adorar al Señor. Se lo voy a explicar cómo.
tan significativo y tan grande es adorar al Señor, que Satanás estuvo dispuesto a entregarle a Jesús todos los reinos del mundo si únicamente se postraba y lo adorara. Hermano, ¿no es verdad que adoración es lo que el Satanás pide? Y también nos mete a nosotros que nosotros debemos ser adorados. Dentro de nosotros hay un potencial a ser idolatrados. Dentro de nosotros hay un deseo ahí que tenemos que hacerlo morir, que dice, oye, que grita para que alguien venga y diga, oye, qué buena persona tú eres. Wow, qué tremendo predicador eres tú. Y uno tiene que decir, calma, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Bueno, hermano, ¿por qué adorar es la acción más noble del ser humano? ¿Sabe por qué? Porque ese fue el propósito por lo cual nosotros fuimos creados. ¿Nunca se ha puesto a pensar eso usted? ¿Para qué me creó Dios? ¿Qué necesita Dios de mí? Por ahí hay una falsa enseñanza que dice, no es que Dios nos necesita. Dios nos necesita a nosotros. No, nosotros necesitamos de Dios. Amén. No es que Dios me necesita. Y por ahí hay un evangelio tan diluido que Dios está en la puerta con un garrotillo así y un tanatillo atrás diciendo, déjame entrar. Estoy tocando la puerta de tu corazón. Como que si Dios fuera un mendigo. Hermano, eso es una blasfemia. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Cuando en Apocalipsis 20 dice que el Señor está a la puerta y toca, no está hablando de los mundanos. ¿Sabe de qué está hablando? De la iglesia que lo ha olvidado a Él. La iglesia del Señor dice, porque has perdido tu primer amor. ¿Qué es tu primer amor? Es Cristo Jesús. Ya a veces nos reunimos y ya ni sabemos por qué nos reunimos. El Señor dice, yo quiero que tú me adores en espíritu y en verdad. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? Se perdió la adoración. Satanás introdujo el pecado y ya no podemos adorar. Pero ¿sabe qué? El Señor envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado y que pudiéramos nuevamente en Cristo ser verdaderos adoradores. Amén. Ese es el punto de esta parábola. Este es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así es que, hermanos, más que venir a cumplir con una cita, usted hoy tiene que decir, Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Recuerde, 2 hombres subieron al templo a orar. Y ya vamos a ver. Uno era fariseo y el otro era publicano. Tan importante, hermano, es el tema de la adoración, que nuestra actividad eterna será adorar al Señor eternamente. Y usted dice, qué aburrido va a ser en el cielo. Ahora tenemos que entender que la majestuosidad de nuestro Dios, poder adorarle, poder estar en su presencia, no tiene igual, no hay comparación. No hay nada en esta tierra, hermanos, que usted pueda comparar con la hermosura de su santidad. Dios es hermoso. Bueno, vamos a entrar en detalle a la parábola. Y vamos a ver aquí, hermanos, que el fariseo vino al templo a orar por cumplimiento. Ojo con eso. Él sabía, era fariseo, tenía que cumplir, porque ya vamos a ver qué significa fariseo. Él tenía que cumplir. Fue al templo a cumplir. Ahí comenzó mal. El publicano, entiéndase, un vagabundo, un extorsionista, un secuestrador, un narcotraficante, que no es habitual que él venga al templo. Ese hombre no vino al templo para cumplir, porque él no tenía una costumbre de ir al templo. ¿Sabe a qué vino este publicano? El publicano vino porque tenía una necesidad en el corazón. Y Dios, que está ahí viendo, dice, yo sé estos 2 hombres por qué han venido. 2 personas. Uno era fariseo. ¿Qué significa la palabra fariseo? La palabra fariseo en sí significa separado. Eso significa la palabra fariseo, separado. O sea, eran personas separadas de las demás. Personas que veían con el revés del ojo a otros.
Por eso, hermanos, que vemos que hoy hay congregaciones donde hay fariseísmo en las congregaciones. ¿Cómo es el fariseísmo? Es cuando hay personas que se creen, ya lo dije, más que otras. Aquí, en nuestra congregación, entendemos que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y los demás somos miembros de su cuerpo, con diferentes roles, llamados y funciones. Eso es distinto. El que abre la puerta allá con el pastor, ante Dios somos iguales. La responsabilidad de él es una y la mía es otra. Eso es la diferencia, pero aquí todos somos iguales. Un fariseo, hermanos, como un hombre, era un hombre respetado de aquellos tiempos por sus conocimientos. Acordémonos, hermanos, que una de las funciones de los fariseos era buscar a los nuevos maestros que se andaban por ahí y investigar lo que andaban enseñando. Y si eso que enseñaban no se apegaba a las escrituras, ellos lo rechazaban. O sea que era bueno, eran respetados, eran conocedores de la palabra de Dios. Escribas y fariseos. Ellos veían la palabra. Por eso es que ellos siempre iban donde estaba Jesús para escuchar lo que Jesús decía. Y Jesús claramente decía: yo soy el Hijo de Dios. Decían: blasfemia, eso no dice la Biblia. La palabra, por supuesto, no entendieron que Cristo era el Mesías. Entonces, un fariseo es un hombre respetado por sus conocimientos. Eran hombres considerados como los más ortodoxos en la interpretación de la ley. Tremendos estos hombres. Eran rectos en su doctrina. Eran conservadores. El Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: hagan lo que los fariseos dicen. Porque ellos dicen bien, se apoyan en la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Mire qué interesante que el Señor se fije en eso. Una cosa es decir: yo soy cristiano. Ahora, ¿cómo se comporta usted? Usted dice, decir es fácil. Por eso dice el Señor: hay quienes que de labios nada más me adoran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el Señor sigue viendo esa misma función, hermanos. Entonces estos hombres eran conservadores, eran rectos. Mire, eran tan escrupulosos con el diezmo que estos hombres, si una mazorquita de maíz, contaban los granos, y cuando llegaban a 100 granos apartaban 10. Así eran ellos en el diezmo, meticulosos. No dejaban que nada impuro entrara ni aún en sus cuerpos. Se lavaban las manos. Es bueno lavarse las manos, pero ellos lo hacían en una manera ritualista. Dicen que cuando bebían líquido o bebían vino, en este sentido, ellos lo bebían con los dientes cerrados. ¿Sabe para qué? Para que no fuera por casualidad un mosquito inmundo y se metiera en su sistema. Por eso el Señor dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. O sea, eran tremendos estos hombres. Eran así de escrupulosos. Ahora, ¿quién era un publicano? Publicano era totalmente lo contrario. Un publicano, como ya le dije, sería un don nadie, una persona indeseable. Por eso más adelante Santiago dice: si dos hombres entran y uno entra con vestido y bien elegante a la iglesia, no le digas: pasa y siéntate acá. Y si viene un hombre andrajoso, no lo sientes allá o déjalo allá que escuche. Hoy le podría decir: ahí lo ves por Facebook. No, dice: no hagas eso, no hagas acepción de personas, porque el Señor no ve tanto lo externo, el Señor ve el corazón. El publicano, era un hombre totalmente opuesto al fariseo. Piensa en el fariseo como lo más puro, lo más santo, ¿verdad? A ellos se les acusaba, a los publicanos se les acusaba, y eran trabajadores del sistema romano. ¿Qué hacían ellos? Ellos compraban un sector o trabajaban cobrando los impuestos. Y si usted tenía que pagar $100 de impuestos al año, ellos le decían: no, son $2,500. Ellos tenían que pagarle a Roma 100, pero lo demás les quedaba a ellos. Y si usted no hacía caso, el poder, la autoridad de Roma venía sobre usted, porque ellos eran trabajadores de Roma. Por lo tanto, ellos eran temidos como hombres, eran judíos,
pero como hombres traicioneros. Mire, hermano, estos hombres eran puestos al lado de las prostitutas en cuanto a su reputación. Tremendo. Ellos recaudaban impuestos y se lo entregaban a los romanos. Se encontraban en el último lugar de popularidad. Si a alguien yo no me quiero encontrar, es a un publicano. Fíjense, hermano, que nosotros tenemos que replantearnos la idea. Nosotros vemos una persona tirada en una cuneta, azotada por el vicio, y decimos, wow, qué tremendo, Dios pudiera ayudarle. Yo le digo, Dios me sacó de ahí. Pero cuando tenemos a esa persona en la iglesia, ya no lo queremos en la iglesia. Es raro, ¿no? Porque él se porta mal, porque no ha dejado ciertas cosas y lo queremos eliminar. No, hermanos, este es un proceso, ¿verdad? Este hombre en la sociedad eran extorsionadores y se aprovechaban de su puesto al exigir más dinero. Recuerden, hermanos, que Jesús, al hablar cuando se debería de hacer disciplina en la iglesia, dice que el que insiste en pecar, ¿verdad?, que no quiere arrepentirse, que se tenga como un gentil y publicano. O sea, lo más bajo. Dice Mateo 18, 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea que los publicanos, hermanos, eran personas lo más bajo de la sociedad. Bueno, esos dos hombres, ese santo, ese santurrón, ese hombre tremendo y el publicano llegaron al templo a orar. El Señor comienza señalando aquí la parábola y comienza diciendo en Lucas 18, 19, dice, para aquellos que confiaban en sí mismo como justos. ¿Qué es eso? Esta parábola, hermanos, es una fuerte reprensión y advertencia para unos. ¿Cómo se considera usted? Obviamente, somos justificados, pero ¿usted se cree más que otra persona? Bueno, para ellos, esta era una reprensión. Estos hombres tenían una alta opinión de sí mismos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros debemos de tener una autoestima saludable. O sea, no debemos creernos ni más, pero tampoco tenemos que creernos menos. Sino que dice que debemos de vernos como Dios nos ve. Estos hombres tenían exceso de confianza. Los fariseos eran arrogantes. Y cuando iban a la presencia de Dios, ellos se creían que cuando ellos llegaban, Dios hacía silencio, porque ellos eran mejores. Y ellos se apoyaban en su propia justicia. Dice, a los que confiaban en sí mismos. Ahora, esta parábola para ellos es una reprensión, pero para el otro grupo de personas, hermano, que es gente que viene cargada con su pecado y que desea de Dios un perdón, para estas personas esta parábola es alentador. No importa, hermano, si usted es tenido como el fariseo del barrio, como la persona indeseable, pero si usted viene con un corazón contrito y humillado, el Señor lo puede transformar a usted. Él puede salir de aquí justificado. Pero si usted cree que no, que usted es buena gente, que usted no necesita de Dios, bueno, usted sabe cómo Dios piensa. El fariseo, hermanos, cuando llega y vemos a ese hombre, es aparentemente un hombre bueno, el fariseo. No hay nada en el pasaje que nosotros hemos leído que sugiera que es un hombre mentiroso, que es un hombre hipócrita. Aquí, hermanos, está un hombre que no solamente guarda la ley, este fariseo, sino que va más allá. Dice que está ayunando más de lo que tenía que hacer. Dice que como requisito a los judíos se les exigía, vamos a decir, un ayuno al año. Este hombre ayunaba 2 veces por semana. Tremendo, ¿no? Diezmaba de todo lo que tenía y agradece a Dios por su justicia y le dice, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como esos. Qué arrogancia, ¿verdad, hermano? Y qué tremendo esa arrogancia, porque hay ciertos cristianos que tienen de menos a otras iglesias, a otros hermanos, solo porque no están con ellos o porque no hacen las mismas cosas que ellos hacen. Dicen, no, ellos, esto no.
no son cristianos, no son ni nuestros hermanos. Qué tremendo eso, hermanos, que Dios nos enseñe. Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie. No es malo ponernos en pie, nosotros nos ponemos en pie, ¿verdad?, cuando oramos. Pero esta actitud, acá en este pasaje específicamente, no habla de reverencia, sino que habla de arrogancia, ¿verdad? Porque dice la Biblia que muchos de estos hombres se paraban en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. ¿Qué pasaba con eso? Dice la Biblia que a las 9, a las 12 y a las 6 de la tarde, creo, eran 3 horas, la hora de la oración, que todo el mundo iba corriendo al templo a orar a esas horas. Pero estos fariseos, a veces, ya deliberadamente, se hacían que estaban tarde y no llegaban a la hora a orar al templo, sino que se quedaban en las esquinas y ahí oraban y ahí hacían sus rituales. Y decía, pero lo hacían para ser vistos por los hombres. De modo, dijo el Señor, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¡Wow! Mira qué hombre más tremendo. Gran hombre de Dios. Los gigantes de la fe, como vemos hoy en los libros. ¿Cómo es la vida de un gigante de la fe? Yo me acuerdo una vez que yo, como niño espiritual, escuché eso, los gigantes de la fe. Y usted ve que los niños a nosotros nos ven como tremendos héroes. Cuidado con eso, hermano. Usted cuidado con su testimonio en cuanto a los niños. Porque ellos nos ven a nosotros como grandes héroes. Si no, acuérdese de su abuelita. Chiquitita ella, ¿verdad? Pero usted la veía gigantona. Pero cuando usted empezó a crecer, dijo, bueno, ¿y qué le pasó a mi abuelita? Entonces yo, así también en la vida espiritual, cualquier persona puede decir, wow, el pastor es un gigante de la fe. Y si yo digo, sí, amén, amén, entonces usted empieza a tener una falsa idea de lo que es eso. Y yo crecí así, y yo decía, yo quisiera ver a mi pastor, ¿cómo es él en la intimidad? ¿Cómo es él en su momento con Dios? Quisiera ver. Tenía esa idea, hermanos. Pero ¿sabe qué? No es tanto eso, es la actitud de nuestro corazón. Tenemos que ser así. Dice que el fariseo puesto en pie, dejemos ese versículo ahí, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba él? ¿Hablaba con Dios? No, hablaba con él mismo. Hermanos, era tremendo ese hombre. Orar con uno mismo. Oh, Señor, no sé cómo será. Yo no, ni quiero aprender a orar conmigo mismo. Y se oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo oraba él. Decía, Dios, qué bueno, ¿no? Reconocía a Dios. Ahí estaba bien. Porque cuando oramos debemos de reconocer la grandeza de Dios. Amén. Dios dice, te doy gracias. ¿Estaba bien hasta ahí? Va bien el publicano hasta ahí. Te doy gracias, Señor. Es bueno darle gracias a Dios, reconocerlo y darle gracias. Pero aquí viene el problema ya. Hasta ahí llegó lo que Dios escuchó bien. De ahí viene y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él sabía que el publicano, yo no sé si lo estaba viendo, mire, dice que este estaba de pie, lo cual quiere decir, ¿verdad?, que el publicano a lo mejor estaba por ahí postrado, pero de alguna manera lo había visto al publicano y hizo, my God. O sea, la luz y las tinieblas, lo negro y lo blanco, y él dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres. Imagino que lo veía, ¿verdad? Ladrones, injustos. ¿Por qué? Porque no hacían lo justo, robaban al pueblo. Adúlteros, bueno, gente con dinero, ¿qué no puede hacer? Pero ya no aguantó más y dijo, ni aún como este publicano. Yo no soy como él, yo soy mejor que él. Qué tremendo eso, hermano, qué orgullo. Eso es no conocer la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién se puede creer? Hermano, si usted ni siquiera merecía, ni siquiera decidió venir a este mundo, ni siquiera decidió su sexo. Usted no dijo, yo voy a ir al mundo en tal fecha y voy a ser hombre o voy a ser mujer. Eso lo decide Dios. O sea, por gracia estamos vivos. Y cuando somos salvos, por gracia somos salvos. ¿Cómo es que hoy, hermanos, vamos a creernos más que otros? El orgullo espiritual es lo más ridículo que puede haber. La gente del mundo, bueno, esa gente pues vive en oscuridad y entre ellos se creen. Mire, este hombre no le pide a Dios nada.
prácticamente no le pide a Dios nada. Al escuchar lo que el fariseo dice, él aparentemente tampoco necesita nada. Yo a veces escucho personas y digo, hermano, ¿quiere que oremos? No, bien, estoy bien. Yo a veces digo, fariseo quizás, porque el publicano necesita siempre. O sea, nosotros siempre tenemos que estar dependientes de Dios en todo. Ahora, no estoy exagerando en eso, quizás a lo mejor usted es reservado, ¿verdad? Y Dios conoce su corazón. Pero yo he escuchado personas así, dicen, no, yo no, por mí no oren, yo no. Bueno, allá Dios sabe, ¿verdad? Y mire, dice, exactamente como el fariseo puede no pensar en nada, sino en su propia justicia. Dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana. Tú sabes, Señor, que yo ayuno. Hermano, ¿ayunar es bueno o es malo? Es bueno, por supuesto que es bueno. Pero el ayuno que agrada a Dios no es aquel que se divulga. Dice el Señor, cuando tú ayunes, lávate la cara, arréglate y no andes con esas bolsones aquí, las ojeras, poniéndote enfrente de la gente para que te pregunten, hermano, ¿y qué le pasa? Lo veo demacrado. 14 días de ayuno, varón. ¿Sabe lo que es eso? Arrogancia. Y hay personas, hermanos, que lo predican, lo enseñan 41 días. Hubo uno que se jactó que le ganó a Cristo, porque él ayunó 41 días. Ya me imagino al Señor Jesús, Padre, ¿oíste? Nos ganó. Eso, hermanos, eso es arrogancia espiritual. ¿Y sabe lo que hace la gente? Aplaude eso, porque no conocen la palabra de Dios. Lo que tú hagas en secreto, hazlo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ayuno, dice el 12, ¿verdad? Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Es malo dar diezmo, hermano? No. Usted no puede andarlo divulgando tampoco. Usted lo da para el Señor, lo da para la obra de Dios. Dice la Biblia que el Señor buscó a sus discípulos, y es importante dar, hermanos. Dar para la obra de Dios es importante. Dice la Biblia que el Señor llamó a sus discípulos y sus discípulos dejaron todo. Padre, madre, Pedro, por ejemplo, dice la Biblia que Pedro era casado, tenía su suegra y se enfermó. Y dice Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Ahora, hermanos, dice la Biblia que nosotros debemos de ser nuestro hogar, nuestra familia, tenemos que cuidarla. La pregunta es, ¿quién cuidaba la familia de los apóstoles que habían quedado? Padre, madre, hijos y niños. ¿Quién? ¿De dónde salía ese dinero, hermanos? Porque el Señor tampoco iba a patrocinar que las mujeres se quedaran aguantando hambre y los niños porque siguieran al Señor. Dice la Biblia que muchas mujeres pudientes ayudaban al Señor en su ministerio con sus bienes. Ellos apoyaban la obra del Señor. Fíjese que cuando usted da su diezmo, su ofrenda acá, eso hace para que nosotros sigamos acá. Esa luz hay que pagarla. Tóquese los cachetes, lo tiene heladito, pues por el aire acondicionado. La silla, hermano, todo eso hay que pagarlo. Eso es simple y sencillamente algo que usted es lógico. Para que haya alimento en mi casa. Este micrófono hay que comprarlo, se compró con lo que usted dio. Esas bocinas. Bueno, no vamos a enumerarlo todo, pero lo que le quiero decir, ¿es bueno dar el diezmo al Señor, sí o no? Amén. Diezmo de todo lo que gano. Ahora, el publicano, vamos a ver qué dice el publicano. El publicano sí estaba totalmente fuera, ¿no? No pudo ni pensar en él. El publicano pensó en su pecado. Cuando usted viene a la iglesia tiene que tener esa actitud, no pensar en lo bueno que es usted. Porque cuando usted empieza a pensar en lo bueno que es usted, o usted empieza a regalar el mensaje, ¿sabe qué significa regalar el mensaje, verdad? Que hubiera venido fulano hoy, hombre. Buena la prédica para él, a él le hubiera caído, pero como anillo al dedo. Hermano, no, la prédica no es para regalar, es para usted. Y es para llevar. Mira el 13 dice, mas el publicano, vamos a ver cómo es la actitud del publicano. Mas el publicano estando lejos, esto es importante, porque eso quiere decir que el fariseo estaba cerca. ¿Qué significa? Eso, hermano, en el templo es importante, estar lejos y estar cerca.
Es diferente a la idea que tenemos hoy. Estar lejos significa no sentirme digno de estar. Cerca era porque había el lugar santísimo donde se creía que la presencia de Dios era más manifiesta, donde la Shekinah de Dios caía, donde el Señor se manifestaba. Entonces este hombre dijo, no, yo enfrentito, yo estoy para que la gloria de Dios me cubra, porque yo estoy santo. Yo no soy pecador, yo no soy malo, yo no soy... Sin embargo, dice que el publicano estando lejos. Esto es importante, hermanos, son detallitos de la escritura, pero vemos la humildad. Ahora, no se siente usted al final, eso no aplica para hoy, porque atrás hay que sentarse un poquito más al frente. Pero dice, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Piense, hermano, cuando le hemos fallado al Señor de una manera terrible. Bueno, piénselo rápido porque no es ni siquiera bueno recordarlo. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Nos sentimos mal, no queremos ni levantar los ojos al cielo, no queremos nada. Y qué tremendo es cuando a veces nos ha pasado cosas así y dicen, hermano, ¿puede orar usted por favor? No, yo no. Yo no me siento limpio, digno, me siento sucio delante de Dios. Bueno, esa es la idea que tiene este publicano. Dice, no, yo no. Qué bueno, aquel fue estar allá en la Shekinah, enfrente. Pero mire, hermano, estar enfrente y aparentar ante Dios no es lo más importante. Así que usted no se vaya con el cuento, no se vaya con las apariencias. Estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, queriendo decir, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador, merezco la muerte, no merezco, Señor, ni siquiera estar aquí en tu templo. Mire, David decía, yo con andar alrededor en los atrios me conformo. Porque David en su corazón quería ser sacerdote, él no podía ser sacerdote. No era de la tribu de Leví. Y él decía, qué lindo tu sacerdote, Señor, que pueden estar en tu presencia y te pueden servir. Pero yo me conformo con andar en los atrios. Y yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es lindo, hermanos. Sin embargo, este hombre dice, yo no me siento digno, y se golpeaba el pecho. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Ha oído usted, verdad, los golpes de pecho? Golpearse el pecho, que se ha malinterpretado hoy. Está tan consciente el fariseo que no puede levantar sus ojos a Dios, aún aventurarse a acercarse a su templo. Su agonía, hermano, debe haber sido grande. O sea, este hombre no estaba actuando, el que estaba actuando era el otro. La agonía de este hombre haber sido grande como para golpearse el pecho y suplicar el perdón de Dios. Mire, golpearse el pecho en aquellos tiempos era una señal de gran luto, de gran duelo. Prácticamente lo último que una persona triste podía hacer antes de morir era golpearse el pecho. Era una señal, como cuando una persona levanta la mano y dice, por favor, auxílienme, ya no aguanto más. Estoy en coma, espiritualmente hablando. Este hombre estaba destruido, hermanos, el fariseo. Y eso es lo que el Señor vio, el publicano, perdón. Y eso es lo que el Señor vio, y va de acuerdo a lo que dice la palabra. Un corazón contrito y humillado jamás voy a despreciar. Pero un corazón orgulloso, dice que a esos el Señor los ve de lejos. Y lastimosamente son los que están parados a veces al frente, hermanos. Lastimosamente. Y los demás que están allá quieren ser como el fariseo. Yo no quiero ser como el fariseo. ¿Usted quiere ser como el fariseo o como el publicano? En cuanto a su arrepentimiento, ¿verdad? No a irse a hacer las cosas que él hacía. Golpearse el pecho, hermanos, era una señal de gran duelo o tristeza. En este caso, hermanos, es un arrepentimiento del pecado. La tristeza de él era porque era tan malo, tan sucio ante Dios, que no podía ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Déjeme decirle, hermanos, para Dios no hay un pecado que Dios no lo pueda perdonar. Hay uno, que es el pecado imperdonable. ¿Y sabe cuál es? Cuando el Espíritu Santo lo redarguye a usted y lo quiere traer a la presencia de Cristo, y usted rehúsa, ese pecado no es perdonado ni aquí ni en el siglo venidero. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros. Y si usted dice, no, este es el diablo, o sea, le atribuye al Espíritu Santo las obras de Dios,
Eso se llama blasfemia. Por eso, hermano, pero cualquier pecado que usted cometa, por muy sucio, Dios lo puede perdonar. Pero no para que siga jugando con eso, sino para que se levante, Dios lo limpia, se arrepiente y sigue adelante. ¿Qué le dijo el Señor a la prostituta? Levántate, ni yo te condeno. Vete y sigue pecando. No, ¿verdad? Vete y no peques más. Y dice al final, este hombre, él descendió a su casa justificado. Yo me imagino, hermano, este hombre fariseo, publicano conocido en el barrio, me imagino cuando sale del templo, porque le voy a decir una cosa, hermano, cuando usted es justificado, cuando usted es perdonado, usted sale de aquí contento y agradeciendo a Dios, no sale igual. Por eso que decimos, no salga como entró. ¿Sabe por qué? Este hombre llegó con esa gran tristeza y salió con una gran alegría. Yo me imagino que mientras salía del templo, venían otros fariseos ahí bien encopetaditos, ¿verdad? Para el templo también. Y este publicano, Dios me ha justificado. Y yo, ¿justifiqué? ¿Cómo? ¿Cómo Dios, si tú eres así, Bueno, hermano, ¿sabe qué? La obra que hace Dios es la obra que hace en el corazón individualmente. Muchos no van a creer y al principio van a decir, ¿tú cristiano? Monje loco, le van a decir. Monja, cura, a mí qué cosa no me decían. Porque no podían creer que Dios podía perdonar a un pecador tan sucio como yo. Bueno, hermanos, eso fue lo que pasó con el publicano. Este es el mensaje, hermano, de gran gozo de esta parábola. Salió justificado. Justificado quiere decir, ya no tiene problemas para con Dios. Arregló sus cuentas con Dios. Dios lo declaró justo. ¿Por lo que hizo? No, lo que hizo merecía la muerte. Pero la gracia de Dios se aplicó en ese corazón y Dios lo perdonó. No hay nada bueno que haya hecho este hombre. Me imagino yo, hermano, que ese hombre cuando salió fue a su casa. Porque tenemos la historia, no vamos a ver, pero tenemos la historia de Zaqueo. Publicano también. Y rico, dice la Biblia. Pero también no era feliz y quería ver a Jesús. Y me imagino que cuando llega a su casa corriendo, porque le dijo, dice que se subió a un sicómoro, un árbol. Esos sicómoros eran árboles que eran más tirados así, por el piso. No crecían tanto hacia arriba. Y se subió para ver, como era pequeño de estatura, se subió para ver cuando Jesús pasara. Y cuando Jesús pasó, le dijo, Zaqueo, sin verlo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me imagino ese hombre chiquitín se levanta y se va corriendo. Y llega donde su esposa y dice, mujer, arregla la casa, limpia y haz comida, porque viene el maestro. ¿Quién? Viene Jesús. Jesús. Si aquí no, lo que vienen son puros narcotraficantes.